Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio enorme tener esta oportunidad de impartir estas clases de escuela dominical por estos medios digitales a favor del pueblo del Señor. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Amante Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos concedes. Ayúdanos por tu gracia a través de tu Santo Espíritu, a quien queremos exaltar, honrar y glorificar en estos momentos, a dar gloria a tu nombre, a exaltar tu obra, a bendecir, oh Señor, todo lo que tú has planificado desde antes de la fundación del mundo y has llevado a cabo a favor de tu pueblo. Gracias, Señor, porque somos parte de ese pueblo tuyo, por esa gracia inmerecida que en el nombre de Jesús tú nos has concedido. Gracias, Espíritu Santo, por obrar en nosotros arrepentimiento y fe y por permitirnos conocerte cada vez más a través de tu santa y bendita palabra. Usa estos estudios para que traigan honor y honra a tu nombre y para que tu pueblo se deleite en todo el enorme privilegio y regalo del cual has sido beneficiario. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Hasta donde conozco, mis hermanos, a pocas personas le desagradan los regalos en el mundo. Casi todos anhelan recibirlo y hasta lo hacen o hasta hacen cosas inusuales cuando lo tienen, mostrando su alegría y felicidad. Y pienso en una forma especial en los niños y algunos jóvenes cuando reciben esos regalos. Entre los regalos que he recibido y en lo que he participado que otros han recibido, he visto manifestaciones de felicidad que me han sorprendido. A veces me he puesto a analizar cuál sería el mayor y mejor regalo jamás recibido. ¿Existirá ese regalo? ¿Qué característica debiera de tener? Imaginen un regalo que no se agota, que siempre está ahí, que no se daña, que mantiene la expectativa en su más alto nivel, que nada lo arruina, nada lo destruye y con los años se vuelve más y más interesante, deseable, fortalecedor, animante, resplandeciente. Sin duda, algo o alguien con esta característica debe ser llamado el mayor regalo jamás otorgado. Y ese es nuestro tema en esta noche, y si el Señor así lo permite, el domingo siguiente. El mayor regalo jamás otorgado, y lo vamos a estar viendo en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente aquel que nos acompaña y nos dirige en todas las acciones, como vamos a estar viendo, sino, como espero demostrarle, es un regalo inimaginable para el pueblo de Dios. Vayan conmigo al texto del cual vamos a estar dependiendo en la clase, que es 2 Corintios, capítulo 1, los versos 20 al 22. Y voy a estar leyendo algunas versiones, la Reina Valera en primer lugar del 60, luego la Biblia de las Américas, y por último vamos a ver la versión internacional, porque dan ideas que son apropiadas tenerlas. La Reina Valera dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Dios nos ha sellado
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La Nueva Versión o la Biblia de las Américas, oigan cómo traduce o menciona, define este texto, diciendo de la siguiente manera. Y menciona una parte que me llamó mucho la atención y por eso quise presentársela. En la Biblia de las Américas, segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del verso 20, miren cómo dice esta traducción. Pues tantas como sean las promesas de Dios, y aquí indica de quién es que está hablando, de Dios como persona, de Dios el Padre, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Fíjense que aquí la versión de las Américas nos define que el Espíritu es una garantía. Reina Valera nos lo presenta con la palabra arras. El Espíritu es las arras dadas por Dios. Y en la antigüedad las arras eran esas monedas que el novio le entregaba a la novia en la recepción nupcial como una garantía a ella de que él la iba a sostener, él la iba a mantener, él la iba a guardar y que él iba a estar velando por ella constante y continuamente. Es decir que, aunque en la actualidad la palabra arras no es tan conocida, pero la palabra garantía que tiene la versión de las Américas sí es muy conocida aún en los términos comerciales, legales, financieros. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo es la garantía de que todas las promesas de Dios dadas a su pueblo se van a cumplir. Y qué tremenda garantía nos han dado. Yo soy financiero de profesión y los bancos o los banqueros, cuando tienen una buena garantía, de inmediato aprueban los préstamos de los cuales estén trabajando. La garantía, en cierto sentido, define automáticamente la aprobación del préstamo solicitado. La Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje más actual, oigan cómo dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. ¿Qué están diciendo ellos? En Cristo todas las promesas de Dios se han cumplido con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. ¿Ven qué buena la traducción? Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él, Dios, nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él prometió. Fíjense que esta Nueva Traducción Viviente, aunque tiene una forma más libre de la traducción, está dando en el punto que quiero presentarle a ustedes. El Espíritu Santo es un regalo, es una garantía, es un obsequio de Dios el Padre
para evidenciar que todas las promesas que Él ha realizado desde antes de la fundación del mundo se van a cumplir fielmente. Fielmente. Y por eso nos ha dado al Espíritu Santo como una garantía o un anticipo, como dicen ellos. Entonces, en ese sentido, yo quiero compartir con ustedes el siguiente bosquejo para verlo rápidamente. Vamos a ver los primeros puntos en esta tarde, y luego vamos a estar viendo lo siguiente. Pero el bosquejo es el siguiente: la persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, las evidencias del Espíritu, la deshonra del Espíritu y el gozo del Espíritu. Es decir, que vamos a estar viendo la persona, la obra, las evidencias, la deshonra y el gozo del Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar a ver el primer punto, que es la persona del Espíritu Santo. En la actualidad hay sectas religiosas, como los Testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza, un poder, algo impersonal. En las Escrituras, cuando vamos a ella con calma, la leemos y la estudiamos, no vemos eso. En la Biblia vemos que el Espíritu Santo es presentado como una persona. Y tanto los teólogos como los filósofos han definido 3 cualificaciones que definen lo que es una persona. 3 cualificaciones. Ellos dicen, una persona tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. Por lo tanto, donde yo veo esas cualificaciones, debo concluir que estoy hablando de una persona. Y la Biblia me presenta eso en sus páginas. Es importante que la palabra intelecto, que es lo primero que vamos a ver, tiene varios sinónimos que es importante conocerlo, porque en los textos bíblicos podemos encontrarnos con esos sinónimos. Sinónimo de intelecto, entendimiento, es decir, cuando una persona entiende el mensaje o cuando alguien entiende el mensaje, tiene entendimiento, decimos, hay intelecto allí. Los animales, los árboles, las cosas no tienen ese intelecto. Un animal tiene instinto y si es educado puede desarrollar ese instinto a un grado bastante admirable. Pero él no tiene en sí mismo la capacidad de entender, unir los puntos y poner en ejecución su entendimiento. Una persona sí hace eso. Otro sinónimo de intelecto es inteligencia. La inteligencia coge la información que ha recibido y llega a una conclusión con esa información. Y una persona tiene esa cualificación. También otro sinónimo de intelecto es la razón, el razonamiento. Con la información recibida puede argumentar y contraargumentar. Y vamos a ver que el Espíritu Santo hace todo eso. También el intelecto se ve en unos pasajes de la Biblia como la mente del Espíritu. Él escudriña todas las cosas de Dios y lo identifica como una mente, como un conocimiento también. Entonces, tomando esto en cuenta, vayan conmigo al primer libro de los Corintios y vamos a ver el capítulo 2 allí, en el primer libro a los Corintios. Y oigan lo que dice hablando del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 10 al 11. Dice la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, Dios el Padre toma el Espíritu Santo para revelarnos a nosotros su voluntad, lo cual te hace ver
que que el Espíritu es una persona porque puede pasar la información, analizarla, revelarla. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu y da una razón. ¿Por qué por el Espíritu? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ven aquí cómo se nota una cualificación del Espíritu de que puede tomar las informaciones dadas por Dios el Padre, transmitirla, analizarla y aún escudriñarla para poder mostrarnos a nosotros el objetivo final. Eso no lo hace una cosa, eso no lo hace una fuerza impersonal, eso lo hace una persona. Vamos a ver, sigue diciendo el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Mis hermanos, yo creo que este pasaje solo ya da la clase completa, porque lo que Pablo está diciendo, señores, mirémonos a nosotros mismos. Nosotros que estamos compuestos por un cuerpo físico que se puede ver y tocar, tenemos dentro de nosotros un espíritu que es el que conoce en una forma más eficiente todo lo que pensamos y todo lo que somos. Y Pablo está diciendo, el Espíritu Santo hace eso con Dios. Entonces no puede ser una fuerza. No puede ser algo impersonal. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que conoce a Dios en una forma completa, donde no hay ningún tipo de falta, como el Espíritu del hombre conoce al hombre del cual es el Espíritu. Y sigue diciendo, verso 12, y nosotros, oigan esto, hermano, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Oigan lo que está diciendo Pablo, el espíritu que Dios tiene, que proviene de Él, Él ahora se lo ha pasado, se lo ha dado como garantía, se lo ha regalado, lo ha puesto en la mente y en el corazón y en el ser de cada hijo suyo. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo más impresionante! Así que, porque tenemos a ese espíritu, nosotros podemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque ese Espíritu de Dios nos guía a hacerlo. Entonces, es una persona. Ya vemos que tiene conocimiento, que tiene razonamiento, que puede escudriñar y que también puede enseñar. Pero vamos a Juan capítulo 16, para que vean allí otras cosas que hace el Espíritu Santo, que evidencian que es una persona. Juan 16, verso 8. Y cuando Él venga, hablando el Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese convencimiento que en un momento dado nos otorgó a cada uno de nosotros en la historia, es una obra de una persona, no es una obra de una fuerza. Mis hermanos, sin esa obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo en la cruz queda totalmente nulificada e inservible. Porque ¿quién la iba a creer? ¿Quién la iba a aceptar? ¿Quién iba a venir y se iba a postrar en arrepentimiento y en llanto viendo su pecado? Nadie. Nadie. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo de convencer al mundo de pecado es algo totalmente inimaginable en la mente humana. Dios el Padre sabía que así como alguien debía pagar la culpa del pecado, y eso lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo, también tenía que venir esa persona a
a convencer, a permitir que la mente humana pudiera entender todo lo que ya Cristo hizo a favor de nosotros. Y esa es la obra del Espíritu, como vamos a ver más adelante, pero también una evidencia de que el Espíritu es una persona. Dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Explica qué significa cada una de estas cosas: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ese Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. ¿Ven allí otra cualificación de las personas? Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cómo lo hace? Argumentando a favor de la obra de Cristo, argumentando, haciéndonos ver nuestros pecados, dándonos la convicción de que hemos actuado mal y moviéndonos a pedirle perdón a Dios. Y eso, nos dice el apóstol Juan, es una evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. Tiene intelecto, pero también vemos en la Biblia que tiene voluntad. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El libro de Hechos, mis hermanos, completo del 1 hasta el 28, debía ser llamado, no Hechos de los Apóstoles, debía ser llamado Hechos del Espíritu Santo, porque la verdad que allí están todas las pruebas más que evidentes de esa obra del Espíritu y de esa persona del Espíritu. Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La voluntad del Espíritu estaba definiendo en qué idioma iban a hablar los apóstoles y cómo ese mensaje iba a ser entendido por las personas. Y en Hechos capítulo 2 vemos al Espíritu trabajando en dos direcciones, capacitando a los apóstoles para que pudieran llevar el mensaje coherentemente. Acuérdense que ninguno de estos hombres había estudiado en una universidad, ni se habían capacitado. El Espíritu lo estaba guiando a hablar apropiadamente el mensaje, pero a la vez el Espíritu estaba llevando ese mensaje que ellos lo estaban dando en su idioma a los oídos de las personas allí presentes en el idioma de ellos. Un trabajo sencillamente increíble. Y oigan cuáles personas estaban allí. Dice que allí había partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Se acabó? No. Sigue diciendo, verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué nos está diciendo Lucas en este pasaje? Que el milagro del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 fue de una trascendencia tal que al mismo tiempo los apóstoles hablando en el idioma de ellos. ¿Y de dónde saco yo eso? Pero fíjense que la misma persona que estaban allí, verso 7 de Hechos 2, dice, y estaban atónitos y maravillados las personas diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí hay hermanos que tienen la capacidad de traducir a un idioma, del español al inglés.
Pero pregúntele a cualquiera de esos hermanos que hace ese servicio, cómo necesita tener una concentración para poder identificar la palabra y transmitirla con el mismo sentido que el predicador le está dando. Transmitírsela a quien él está traduciendo. Aquí, esta persona dicen, espérense, esto es algo insólito. Esta gente son galileos, están hablando en su idioma y sin embargo nosotros le oímos hablar cada uno en nuestra lengua materna. Eso es el Espíritu Santo obrando conforme a su voluntad. Increíble, eso no tiene otra palabra. Y eso nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Es una persona, pero es una persona divina. ¿Cómo podía darle a cada uno que hablasen conforme a su voluntad en el idioma que él quería? ¿Y cómo podía traducir ese mensaje, llevarlo al entendimiento de cada persona en su propio idioma? Eso es un milagro de Dios. Hechos, capítulo 16. Miren lo que pasa aquí en Hechos 16, 7. El apóstol Pablo y los demás habían llegado a Misia, intentaron ir a Bitinia, nos dice el texto, pero el Espíritu no se lo permitió. La voluntad revelada del Espíritu fue: no van a ir a Bitinia. Intentaron ir a Bitinia, dice Lucas, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, tiene intelecto, tiene voluntad. ¿Qué es? Una persona. Una persona. Y por último, 1 Corintios capítulo 12, o primer libro a los Corintios capítulo 12, el verso 11, dice el apóstol Pablo en la parte B del texto: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere los dones del Espíritu. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo da? Como Él quiere. Entonces tiene voluntad, tiene intelecto, pero también la Biblia me presenta que el Espíritu Santo tiene emociones. La tercera cualificación o característica que habíamos mencionado. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Y observen lo que el apóstol Pablo dice allí hablando del Espíritu Santo. Efesios 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo puede ser contristado. Santiago capítulo 4, verso 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tiene la capacidad de contristarse, emoción, tiene la capacidad de celarnos, otra emoción. Por último, Romanos capítulo 15, verso 30, oigan lo que nos dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu tiene amor, y por el amor del Espíritu. Entonces, espero haberle demostrado que el Espíritu Santo es una persona, que Él tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones, cualificaciones que definen a una persona. Pero la Biblia no se queda solamente allí, como le decía. La Biblia dice, sí, Él es una persona, por eso lo pone como coigual con el Padre y con el Hijo. Mateo 28 dice que bauticen a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es una cosa, no es una fuerza,
No es un objeto, es una persona. Si el Espíritu no es persona, entonces ni el Padre ni el Hijo lo es, porque se están igualando en este pasaje. Bautícenlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, que lo vimos físicamente, o los hermanos que vivieron en aquella época lo vieron físicamente, y dice, y en el nombre del Espíritu Santo. Un nombre, un solo nombre, dado en tres personas. Entonces el Espíritu Santo es una persona divina. El Salmo 139, en el verso 7 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? La presencia de Dios, que está en todas partes, que pone a Dios como omnipresente, así mismo pone al Espíritu Santo, omnipresente. Pero en Génesis capítulo 1, verso 2, nos dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, de tal manera que Él estaba inmerso en la ejecución, oigan la palabra, en la ejecución de la creación. Si Juan capítulo 1 dice que Jesús es el verbo de Dios, el Espíritu en Génesis 1:2 nos muestra que Él estaba allí también ejecutando las órdenes del Padre, haciendo realidad la creación de todo lo que vemos. Entonces, el Espíritu es una persona y el Espíritu es una persona divina. Es una persona divina. Por eso es que en los evangelios el Señor habla inclusive de pecar contra el Espíritu. Así como nos dice toda la Biblia de pecar contra Dios o de pecar contra Cristo. Entonces espero haberle demostrado que el Espíritu es una persona que está ampliamente revelada en las Escrituras y que también es una persona divina. Es una persona divina. De allí viene el credo cristiano de que el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Y una nota al margen que le voy a mencionar, cuando se dice la tercera persona de la Trinidad, no es como si tú estuvieras poniendo en orden de importancia, mira, este es el primero, este es el segundo. No. Es una definición que se basa a la revelación de Dios. Pero el Espíritu Santo existe desde la eternidad, Él es eterno. Él está con el Padre desde la eternidad y con el Hijo. Jesucristo dice en los Evangelios que el Espíritu hablará de lo de Él, tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero Pablo ya vimos que nos dice que el Espíritu toma de Dios el Padre, lo escudriña y nos lo muestra. Por lo tanto, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No es que yo le voy a pedir al Espíritu, ya le pedí al Padre, al Hijo, déjame ver si el Espíritu me oye. No. Eso está totalmente errado. La Biblia me muestra que el Espíritu Santo es Dios. Y Dios no son tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas, que subsiste en tres personas. No solo se manifiesta, sino que subsiste. Así que, hermano, esto es importante para poder entender las aplicaciones que veremos más adelante. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que cómo vamos a orar, qué hemos de pedir como conviene en Romanos. Dice, el Espíritu intercede con gemidos indecibles a Dios. ¿Para qué? Para que pidamos correctamente. Él se involucra aún en nuestras oraciones, porque no sabemos pedir correctamente. Entonces tenemos un regalo que ya espero haberle demostrado, es sencillamente indescriptible. Es algo maravilloso, es algo que no tiene comparación. Es ese regalo del Espíritu Santo lo que permite en su obrar que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios
totalmente y acabada para la gloria de su nombre. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, nuestros pecados, la carne que tenemos que está contaminada con Él, ese pecado remanente nos llevará a pecar continuamente delante de Dios. El Espíritu Santo en su obrar, y aquí paso al segundo punto, toma al creyente y lo guía de santidad a santidad. Un creyente que antes amaba el pecado y se deleitaba en pecado. Y recuerden que a veces estábamos en una reunión y hacíamos chiste de la cosa mala que hacíamos. Ahora, el Espíritu que mora dentro de él le hace ver las connotaciones de esas cosas y cómo desagradan a Dios, y nos lleva a llorar y a pedir perdón en vez de mofarnos en ellas. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Él convence, como decía el Señor en Juan 16, de pecado, de justicia y de juicio. Nos hace ver que como vivíamos, andábamos y caminábamos, no era conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo en su obrar toma a los hombres de Dios y los ha tomado a través de la historia y lo lleva a actuar, a enseñar y a vivir conforme a la voluntad del Padre, y ha plasmado todo eso en su palabra y en otros libros como evidencia a las siguientes generaciones de ese obrar del Espíritu Santo. ¿Qué regalo puede ser tan magnífico como ese? Ninguno, ninguno. Mis hermanos, el Espíritu Santo en su obrar fue la persona que guió al Señor Jesucristo en todos sus pasos. Vayan conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 nos dice que quien lleva a Cristo a la tentación, a enfrentarse con el maligno, es el Espíritu Santo. Mateo 4, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién estaba allí en el medio de la tentación? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba sosteniendo, cualificando, manteniendo a Cristo dentro de la voluntad revelada y soberana de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien hizo toda esa ejecución en todo el ministerio de Cristo, que le permitió llegar hasta el final con un éxito rotundo. Fue ese Espíritu Santo quien en la cruz pudo fortalecer y animar al Señor para llegar hasta el final. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y lo vemos en Mateo, en el texto del bautismo, cómo allí están las tres personas de la Trinidad, obrando activamente cada una. Activamente. El Señor Jesús dijo: Padre, yo no he perdido a ninguno de lo que tú me has dado, sino al hijo de perdición. Había ya un plan trazado y soberano, con nombre y apellido, por lo cual Cristo vino a morir. Pero el Espíritu Santo a esos hombres le dio convencimiento de pecado, le dio convencimiento de justicia y de juicio para que vinieran a Cristo. Y a su vez capacitó a Cristo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Espíritu Santo es una persona, tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones. El Espíritu Santo en su obrar ha fortalecido, ha fortalecido a los creyentes de la antigüedad y a los creyentes actuales para poder hacer la voluntad de Dios. Pero no termina allí. Las evidencias del Espíritu Santo
obrando a favor del pueblo de Dios, las vemos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en una forma muy particular. Muy particular. Esas evidencias están atadas, están amarradas en la mente y el corazón de los creyentes, guiándoles a santidad. Mis hermanos, el problema fundamental en el pueblo de Israel, según el libro de Levítico, fue que Dios constantemente les habló: sed santos porque yo soy santo. Ustedes son mi pueblo, ustedes tienen que vivir en santidad porque yo soy santo, le dijo Dios. Ahora, ser santo solamente es posible a través del obrar del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 21 en adelante. Ser santo y dar muerte al pecado solo es posible cuando ese Espíritu de Dios viene a morar al creyente y lo capacita para luchar contra la ansiedad, contra el pecado, contra la lujuria, contra los malos pensamientos y contra todas las altimañas que el maligno levanta para hacernos caer. Así que la Biblia nos enseña y nos señala que el Espíritu Santo es imprescindible para poder realizar la voluntad y la obra de Dios en nuestras vidas. Y si es imprescindible, entonces debemos valorarlo como el mayor y el mejor regalo que Dios nos ha otorgado. Y mis hermanos, ¿cómo podemos valorarlo? Es decir, ¿cómo llevamos todo esto que hemos visto a aplicaciones? Vive conforme a la voluntad revelada de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo en la palabra. Vive en santidad, vive en obediencia, vive alimentándote de la palabra que es la que el Espíritu va a usar para llevarte a vivir conforme a la voluntad de Dios. Aprovechando bien el tiempo. Pero para Pablo, aprovecharle el tiempo es sacar ese momento oportuno para conocer cada vez más a Dios. Que en tu agenda tú pongas ese tiempo y que tú le dediques ese tiempo, así como tú pones en tu agenda las reuniones, la visita y los eventos de todo lo que tú realizas en tus actividades normales de soporte y de sustento. La palabra de Dios también nos dice que debemos tener un tiempo apartado de oración, de meditación en la palabra. Y eso va a ser usado por el Espíritu para mostrarte cada vez más las intenciones de Dios para tu vida. Mis hermanos, ¿por qué caemos en depresión? ¿Por qué caemos en una tristeza que nos abarca, nos ahoga y nos constriñe? Porque no podemos entender y hacer las conexiones entre el plan soberano de Dios y lo que estamos viviendo. No lo podemos hacer. Y entonces, al no poder hacer esas conexiones, viene la ansiedad y nos atrapa y nos arropa. ¿Y cuál es una evidencia de esto que estoy diciendo? Y ya estoy viendo las aplicaciones de esta clase. Una evidencia de esto es José. José pasó uno de los eventos más dramáticos y tristes que ser humano alguno puede pasar. Fue apartado en una forma violenta de su familia, pero fue apartado en una forma violenta por sus propios hermanos. Llega cautivo a Egipto como un esclavo, hace sus tareas correctamente, y en medio de hacer correctamente la voluntad de Dios, se levanta una tentación con la esposa de Potifar, que por él no ceder y obedecer a Dios, se lleva 13 años de cárcel. 13 años de cárcel. Si ese joven, el Espíritu Santo, no lo hubiera tenido en su mano, José hubiera negado por completo a Dios y la fe. Sin embargo,
Es evidente como el libro de Génesis nos dice que aún en la cárcel Jehová estaba con él. ¿Y cómo estaba con él? Con la obra del Espíritu Santo en su mente y en su corazón. Y allí lleva a esos oficiales de Faraón que tienen un sueño, José los revela y entonces viene la conexión entre el plan soberano de Dios y la vida particular de José y la vida particular del pueblo de Dios y la vida particular de Egipto. Pero ¿por qué José pudo hacer la conexión? Porque conocía la palabra de Dios, porque se involucraba en buscar el rostro de Dios, porque andaba en santidad para con Dios, porque mortificó el pecado en su vida particular, aún a costa de su propia libertad. Así que, concluyendo, debemos aprender a vivir como vivió José y como vivieron muchos santos del pasado, para ver esas evidencias del Espíritu Santo operando en nuestra vida. Mis hermanos, no creamos la mentira del diablo. No vamos a recibir las bendiciones de Dios actuando de espalda a la revelación de Dios. Eso es una incongruencia que se ha vivido y enseñado en nuestra generación. Vive como tú desees. Tú tienes la libertad de vivir como pienses, pero tú le puedes reclamar a Dios sus bendiciones. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Tú puedes pedirle y clamar a Dios sus bendiciones cuando tú vivas de acuerdo a lo que Dios ha revelado que debe ser la vida de su pueblo. Así que yo espero que el Espíritu Santo use estas verdades para conducirlos a ustedes y a mí a vivir en conformidad a su voluntad. Ya hemos visto que Él es una persona, divina. Hemos visto que la obra del Espíritu en la creación y en el pueblo de Dios en una forma particular y aún en la salvación de los perdidos, Él está involucrado en todo eso y las evidencias que deja ver la vida de cada verdadero creyente vivida conforme a la voluntad revelada de Dios y dando muestra de ese proceder y actuar del Espíritu para la gloria del nombre del Señor. Así que el Señor nos ayude a vivir conforme a su voluntad y nos ayude a ser luz y sal en medio de una sociedad que si algo necesita, amados hermanos y amigos, es la sal del Evangelio, es la luz de Cristo, es venir a Él en arrepentimiento y fe, para que todos estos eventos y hechos que estamos viendo, la corrupción gubernamental, la corrupción barrial, la corrupción familiar, la corrupción personal, puedan ser erradicados por completo por la sangre de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que nos guarde para su gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por ese regalo maravilloso de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a honrarlo, ayúdanos a gozarnos con Él y ayúdanos a vivir para Él.